Hola chicos, buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir trabajando con el tema de la clasificación. Recuerden que habíamos dicho que clasificar tenía como propósito dar cierto orden a la biodiversidad y de esta manera facilitar su estudio y evidenciar las relaciones evolutivas entre los organismos. También habíamos hablado de que para clasificar los organismos debían compartir una serie de características en común. Por ejemplo, podemos agrupar a los organismos de acuerdo al número y tipo de célula o de acuerdo al tipo de nutrición o de reproducción. De acuerdo con esto, los organismos se agrupan en cajones a los cuales llamamos taxones. Y de ahí viene el nombre de taxonomía, que es la ciencia que se encarga de clasificar. Esos cajones son como esas muñequitas rusas que se ven ahí abajo, en donde cada tipo de taxón está dentro de otro de mayor jerarquía. Por ejemplo, las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases, las clases en filos, los filos en reinos y los reinos en dominios. También dijimos que hay tres dominios diferentes, que son eucarias, arqueas y bacterias, y la diferencia entre estos tres taxones se basa especialmente en el tipo de célula que tienen los organismos agrupados en estos dominios. Finalmente, dentro de los dominios se agrupan diferentes reinos, 4 de los cuales son del dominio eucaria, animal, vegetal, fungi y protistas, y uno es del dominio bacteria, que son las moneras. Bueno, entonces empecemos a estudiar a los reinos, cada uno por separado, y la clase pasada vimos al reino animal. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar a los vegetales. El reino vegetal se caracteriza porque todos sus organismos son pluricelulares, o sea que están formados por muchas células, y además son autótrofos fotosintéticos. Pueden fabricar sus propios nutrientes mediante la fotosíntesis, que es un proceso por el cual usan la energía lumínica y el dióxido de carbono, agua y minerales para producir sus nutrientes llamados glucosa. Además de esto, su mayoría son organismos terrestres, salvo algunas excepciones que evolutivamente están habituados a la vida acuática y además no tienen la capacidad de locomoción. Una característica importante que vamos a estudiar es que las células de los organismos vegetales tienen pared celular, que es esa estructura que se muestra en color verde, y le ofrece a las plantas cierta rigidez. La pared celular de las células vegetales está formada por un hidrato de carbono, o sea, un azúcar, llamado glucosa, y otras sustancias químicas llamadas lignina. Además, y lo más importante, es que las plantas, o las células de las plantas, mejor dicho, tienen unas organelas llamadas cloroplastos, donde se encuentra un pigmento llamado clorofila que usan para realizar la fotosíntesis. Y por eso las plantas son de color verde. Bueno, comenzando con la clasificación, vamos a diferenciar a las plantas primero en dos grandes grupos. A las plantas vasculares, que son aquellas que tienen vasos de conducción por donde circula el agua y los nutrientes fabricados por ellas mismas, y las plantas no vasculares, las cuales no tienen estructuras de conducción y el agua y los nutrientes difunden de una célula a la otra. Estas últimas, como deben imaginarse, son plantas mucho más pequeñas y más sencillas que las plantas vasculares y evolutivamente surgieron mucho antes. Por ejemplo, los musgos, como este que figura en esta imagen, son típicas plantas no vasculares que crecen en ambientes donde hay gran humedad. En cambio, todas estas plantas que figuran acá, de mayor tamaño y en su mayoría leñosas, están dentro de la categoría de las plantas vasculares. Dentro de las plantas vasculares tenemos también a las plantas con semillas y a las plantas sin semillas. En este último caso,
se encuentran las pteridiófitas, que incluye típicamente los helechos, y en cambio, en las plantas con semillas podríamos nombrar a los pinos, sauces, fresnos y cualquier otra planta con flor. Bien, la próxima clasificación es entre lo que son las plantas que tienen semillas y que tienen flores y las que no tienen flores. Las plantas con semillas con flor se llaman angiospermas, mientras que las plantas con semillas sin flor se llaman gimnospermas. Las gimnospermas incluyen especialmente a los pinos y las angiospermas incluye a cualquier planta con flor. Por último, dentro de las plantas que tienen flor, o sea, de las angiospermas, tenemos a las monocotiledonias y a las dicotiledonias, que se diferencian entre sí en un mecanismo, en su mecanismo de desarrollo, que bueno, no es importante ahora. Pero básicamente lo que quiero que vean es que las monocotiledonias son más pequeñas y parecidas a pastos y, eh, y no suelen ser leñosas, mientras que las dicotiledonias son mucho más grandes y sí suelen ser leñosas. Algo importante que quiero nombrar antes de terminar el video es que muchas plantas con flor a veces no se nota que tienen flor porque son muy chicas o porque las pierden rápidamente, como por ejemplo muchos árboles y arbustos. Una forma más simple de diferenciarlo es a partir del tipo de hoja que presentan. En las angiospermas es más puntiaguda, es en forma de punta, mucho más pequeñas, y en las angiospermas son mucho más anchas y planas. Bueno, con esto vamos a terminar el video de clasificación de plantas. Después vamos a seguir posiblemente con hongos y les voy a mandar un cuestionario para que vayan completando sobre la clasificación de organismos vegetales. Muchas gracias.